Déselo fuerte al Señor, mi amado hermano. Mire esta palabra que vamos a mirar el día de hoy. Todos conocemos la historia de ese pueblo de Israel, ¿verdad? Que estuvo esclavizado en Egipto y que por el amor y por la misericordia del Señor, ese pueblo fue rescatado. El Señor levantó un líder en ese lugar, a ese Moisés, ¿verdad? Para sacar al pueblo, para sacarlo y para llevarlo a un lugar de bendición, mis amados hermanos. Miramos a través de esa historia como el Señor dice a través de su palabra que Él ha sacado a su pueblo para dos cosas: para servirle y para hacerle fiesta. Amén. Entonces podemos mirar cómo el Señor, antes de llevarlos a esa tierra prometida, el Señor tenía que ver algo en su corazón, ¿verdad? Dice la palabra que los metió a un desierto para mirar qué es lo que había en su corazón. Desierto hemos mirado en otras enseñanzas que para nosotros viene a ser una prueba. Cuando nosotros estamos en desiertos es que estamos en pruebas. El día de hoy, ¿cuántos podemos estar en pruebas, mis amados hermanos? De una u otra manera el Señor siempre está probando, pero ¿saben qué dice la palabra también? Que el Señor prueba lo valioso. Si tú y yo el día de hoy tenemos pruebas que quizá no vemos la salida, ¿verdad? Debemos de considerar lo bueno para nosotros, porque dice la palabra que el Señor prueba lo valioso. Tú y yo somos valiosos, tenemos algo grande de parte del Señor, y por eso el Señor lo sabe, y por eso Él quiere saber también el día de hoy qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque quizá a través de las pruebas que hemos tenido ha venido a nosotros un desánimo, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero debemos de entender que así como estuvo con ese pueblo, también va a estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no importa la circunstancia, no importa el problema que pudiésemos estar pasando, sabemos que el Dios que tenemos es grande, es todopoderoso, es nuestro Padre de misericordias y tiene pensamientos de bien para nosotros, para sus hijos. Entonces no hay prueba, mis amados hermanos, que nos quiera desarraigar. ¿Por qué? Porque estamos firmes en la roca que es Cristo. Amén. Y podemos mirar a este pueblo cómo fue llevado al desierto, cómo empezaron a vivir situaciones. A través de este versículo miramos, ¿verdad?, que llegaron a un punto en decir: es que no hay agua, ¿qué vamos a tomar? Y ¿qué vamos a beber? Dice esta palabra. ¿Por qué? Porque esa agua a la cual ellos habían llegado, era un agua amarga. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estaremos tomando agua amarga, mis amados hermanos? Agua amarga por los problemas, por las circunstancias que estamos viviendo. Y podemos decir como ese pueblo, quizá empezamos o puede que venga la murmuración a nuestras vidas en mirar tanta amargura, tantas situaciones que nos están aconteciendo, y podríamos decir: Señor, pues ¿dónde estás? Señor, es que mira tanta palabra que me dan y yo no veo nada en mi vida. Y podemos caer en la situación que cayó el pueblo de Israel. Pero mire que Dios es tan bueno y misericordioso que aún dentro de las pruebas Él tiene el control de todas las cosas. Llegaron a ese lugar y era un agua amarga, un agua que no se podía tomar, mas sin en cambio el Señor siempre hablando, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a ese Moisés? Echa ese árbol. Le mostró un árbol y dice que le dijo que lo echara en las aguas, y de repente esas aguas se volvieron dulces, y dice, y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza, y ahí los puso a prueba. Cuando nosotros estamos tomando esas aguas amargas, esas aguas de desánimo, esas aguas que nos confrontan muchas veces, aún ahí tenemos que mirar que el Señor tiene el control de lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia del Señor. Y a ese hombre le dijeron:
echa el árbol para que las aguas sean dulces, echa el árbol para que ellos mirando en lo natural vean el poder sobrenatural del Dios que tienen. Y así pasa con nosotros. Quizá hoy el Señor nos está diciendo, están pasando amargura, están pasando necesidades, están pasando pruebas tan difíciles que dicen, no voy a poder salir. El Señor hoy te dice, echa el árbol para que tu agua se endulce, para que tu agua sea un agua bebible, mis amados hermanos. Hay veces que las situaciones son tan difíciles que aún nosotros leyendo la palabra del Señor está esa amargura, está ese dolor en nuestras vidas, y por más que leemos la palabra y por más que buscamos y por más que escudriñamos, simplemente no pasa de la palabra. Es necesario echar ese árbol para que venga el cambio en la palabra, para que sea una palabra revelada y podamos mirar el propósito del Señor en nuestras vidas. Eso va a endulzarte. Digo, cuando todos vemos todo oscuro y de repente nos dicen, aquí hay una respuesta, aquí hay una salida, que decimos, ay, hasta se nos endulza todo, ¿verdad? Y decimos, ay, Señor, ya vi la salida. De la misma manera, el Señor dice, echa el árbol para que se endulce tu agua, para que tu problema, para que tu circunstancia empieces a mirarla tú de una manera diferente, en donde tú vas a encontrar una salida y una libertad de parte de Dios. Dice el Señor que llamemos las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, ¿qué es lo que tú estás necesitando? ¿Qué prueba estás pasando? Dile al Señor, Señor, yo ya vislumbro que yo ya salí de esta prueba y que ahora yo tomo la bendición que tú tienes preparada para mí. Amén. Y mire que es viernes de guerra espiritual y podríamos guerrear con tantas cosas, pero a veces no sé si les ha pasado que platicando con hermanos les dicen, es que tengo este ataque y tengo este ataque y el enemigo ha querido venir a hacerme esto, y todo lo miramos como ataques en nuestro caminar. Pero muchas veces el Señor dice, no es un ataque, yo estoy probando tu corazón, yo estoy probando tu fidelidad, yo estoy probando si realmente, a pesar de todo lo que miras con esos ojos naturales, eres capaz de afirmarte y empezar a mirar de una manera sobrenatural. Para eso el Señor pone las pruebas, para hacernos crecer, para mirar qué hay en nuestro corazón, para cambiarnos, para transformarnos. Dice esta palabra que ese pueblo estuvo en el desierto, no era el tiempo de parte de Dios, todo ese tiempo que pasaron, ¿verdad? Creo que fueron 40 años dando vueltas en el desierto, pruebas y pruebas y pruebas, y simplemente dándole la vuelta, porque de repente creían y avanzaban, pero venía la prueba y volvían a caer, y era un círculo que los llevó a 40 años. ¿Cuántos años tienen ustedes, mis amados hermanos, con pruebas? Porque quizá es momento de que ya pasemos esta prueba y vendrá otra, ¿verdad? Quizá. Pero el Señor no quiere que caminemos en círculos. El Señor quiere que caminemos, les enseñaba hace poquito, ¿verdad? El camino hacia el Señor no es horizontal, no es mirando lo que tus ojos naturales miran, no es mirando lo que se mueve aquí en la tierra. Nuestro caminar con el Señor tiene que ser vertical, mirando siempre al blanco perfecto que es nuestro Señor, mirando siempre una respuesta. Dice la palabra, nosotros como cristianos, ¿a dónde tenemos que alzar nuestros ojos? A los montes, hacia arriba, y ver que nuestro socorro proviene del Señor, no proviene de aquí de la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos en pruebas, mis amados hermanos, a veces nosotros buscamos la respuesta en lo natural, en el hombre. ¿Y por qué la palabra dirá, maldito el hombre que confía en el hombre? ¿Por qué? Porque dice el Señor, no te fíes en lo que puedas conseguir en lo natural. Mejor mírame a mí, que yo obro de manera sobrenatural. Donde no hay puertas abiertas, yo las abro. Donde los hombres quieren, gloria a ti, Señor, donde los hombres quieren cerrarte la puerta, yo te la abro. Pero es necesario que empieces a mirar de una manera diferente. Pero vamos a mirar. ¿Para qué o cuál es la intención de la prueba? Ya les dije, al pueblo de Israel fue para mirar qué es lo que había en su corazón, ¿verdad? Pero vamos a mirar cuál es la intención del Señor al poner a prueba a alguien, mis amados hermanos. La palabra prueba es la palabra H5254, nasá, y quiere decir tentar, tratar,
hacer la prueba. Vamos a Éxodo 16:4, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Desde el momento que ese pueblo fue sacado de Egipto, empezó la prueba para ellos. Yo les puedo preguntar, y yo creo que todos me van a decir que sí. ¿Cuántos salimos de Egipto? ¿Cuántos salimos del mundo? Venimos al camino del Señor y empezaron las pruebas para nosotros, ¿verdad? Y muchos podemos decir, es que estaba mejor en el mundo. Allá no me hacía falta, allá no tenía necesidad de nada, allá me la vivía contento y feliz. Es más, me iba a pachanguear cada 8 días y tenía dinero para eso. Pero ahora he venido al camino del Señor, ya me sacó del mundo, me ha traído a su casa y ahora es prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. ¿Pero por qué? Porque simplemente el Señor está probando qué es lo que hay en nuestro corazón. Quiere que saquemos a Egipto, que saquemos al mundo de nuestro corazón, porque a lo mejor ya nos sacó, pero lo seguimos teniendo aquí. Seguimos teniendo aquí a Egipto, y era lo que le pasaba a ese pueblo de Israel. Él lo sacaron, pero estando en el desierto, ¿qué decían? ¿Para qué nos sacó el Señor de ahí? Ahí estábamos bien, aunque nos daban nuestros latigazos, aunque nos daban nuestros fregadazos, aunque nos tenían como esclavos, pero teníamos comida, pero teníamos todo ahí, y se sentían en un momento dado quizá confiados en que en el mundo no les faltaba nada. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen al camino del Señor, tienen que empezar a depender del Señor. Y es lo que te ha pasado a ti y es lo que me ha pasado a mí. Quizá el Señor ha permitido que se vayan muchas cosas de nuestra vida para empezar a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores, para ya no depender del humano, sino depender de Dios exclusivamente, mis amados hermanos. Y esas pruebas duelen. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a limpiarnos, empieza a trabajarnos, empieza a querer que seamos diferentes. Y yo he mirado mucha gente que en el mundo está muy bien, está feliz, está contenta, y que quizá mucho pueblo del Señor está sufriendo, está padeciendo aún situaciones difíciles, ¿verdad? Pero hay algo bien importante entre un cristiano y alguien que no conoce al Señor. Nosotros tenemos una fe puesta en el Creador de todas las cosas. El mundo tiene su fe puesta en lo que ve, en lo que palpa, en lo que trabaja. Y por eso muchas veces cuando vienen situaciones a sus vidas, muchos ricos incluso se pegan un balazo porque ya no tienen todas sus comodidades. Pero cuando nosotros tenemos escasez, es cuando el Señor dice: afírmate más y más y más en la roca que soy yo, porque yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, y tú día con día mirarás la provisión. Así como yo saqué un pueblo de Israel y nunca lo dejé sin comer, nunca lo dejé sin vestido, nunca lo dejé sin calzado. Incluso veíamos a través de esta palabra, ¿verdad? Aún en el momento de que necesitaban el agua, el Señor les dio un agua dulce. ¿Cuántos de aquí necesitamos el agua? Pero el Señor también nos da agua dulce, nos trae una palabra que nos conforta, una palabra que nos alienta para seguir adelante, una palabra que pone fe en nuestro corazón, de decir: Señor, aun cuando yo mire estos desiertos, yo sé que el desierto va a pasar, porque tú eres el que va adelante peleando mis batallas, y yo sé que tú tienes el control. Aunque yo diga que ya no puedo, tú sabes, Señor, hasta dónde yo puedo. Y saben que el Señor sabe y conoce nuestro límite. Y si tú sigues sufriendo quizá un poquito, aguanta, porque el Señor sabe que tienes la capacidad todavía. Pero sabemos, ¿verdad? Que a mayor sufrimiento viene un mayor peso de gloria. Amén. Entonces, aquí a través de esta palabra podemos mirar que ese pueblo, aún estando en el desierto, el Señor le daba la porción día con día y los ponía a prueba, ¿verdad? Dice esta palabra: para ver si andaban o no en mi ley. Todo el pueblo que sacó el Señor de Egipto, ¿pasó la prueba o se quedaron postrados en el desierto?
Si dice la palabra que de todos aquellos que salieron, todos se quedaron postrados. Los que salieron, los que avanzaron, los que alcanzaron, ya fueron los hijos, ya fueron las generaciones venideras, mis amados hermanos. Y mire qué tremendo que el Señor que nos ha sacado de Egipto, que nos ha traído quizá a desiertos, pero que nos ha dado una promesa de recibir, perdón la redundancia, la promesa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos creyendo o nos estamos quedando postrados en el desierto de las pruebas? Dice esta palabra que el Señor los puso a prueba para ver si andaban o no en la ley. El Señor quizá hoy nos está poniendo a prueba para ver si permanecemos o no permanecemos, mis amados hermanos, si le creemos o no le creemos a su palabra. Y mire que con dolor en mi corazón puedo mirar que mucha gente, aún de la iglesia, ha habido pruebas, ha habido situaciones difíciles y simplemente se ha apartado porque han sentido la prueba muy dura. Pero yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque tú estás el día de hoy firmes como la palmera, incrustados en la roca, que no importan los problemas, las circunstancias y las tempestades, ustedes están aquí. Y mientras permanezcan en la palabra, mientras permanezcan en la presencia, mientras su fe no mengue, mis amados hermanos, van a poder mirar la bendición de parte de Dios. Amén. Es lo que nos sostiene, es lo que nos tiene de pie. Pero ¿a quiénes se les prueba? ¿A quiénes se les prueba, mis amados hermanos? Ahí mirábamos que a un pueblo, ¿verdad? Lo sacó a un pueblo completo. Pero vamos a mirar en Daniel 1, 12 y 14, dice la palabra del Señor: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. ¿A quién ponen a prueba? A los siervos. Todos los que hemos salido como pueblo de Egipto, hoy tenemos una condición de siervos, porque dijo el Señor: los he sacado de Egipto para servir, para que sirvan y para que hagan fiesta. Y quizá muchos pueden decir: pero es que yo no sirvo en la casa del Señor. Pero ¿cuántas mamás sirven en su casa? ¿Cuántos papás sirven en su casa? ¿Cuántos hijos? Cada uno de nosotros tenemos un servicio que entregarle al Señor, unos de una manera, otros de otra manera, pero el Señor no quiere un pueblo sin hacer nada. Él va a poner a prueba a los siervos, a los que se levantan en el nombre de Jesús y empiezan a trabajar llevando esa bendición aún para los que los rodean, mis amados hermanos. Y fíjese que este Daniel era un siervo de Dios, aún a pesar de ser joven, ¿verdad? Él, cuando fueron capturados él y sus amigos, ¿qué dijeron? Querían que se contaminaran con lo que el rey ofrecía, esos manjares. Incluso les cambiaron los nombres, ¿verdad? Podemos leerlo, pero dice esta palabra que ellos le dijeron: a ver, pon a prueba a tus siervos, ponnos a prueba, le dijeron al rey, ¿verdad? Mira, nosotros sabemos en quién creemos, en quién confiamos. Tú quieres contaminarnos, tú quieres que nos contaminemos con lo que tú ofreces, pero mira, ponnos a prueba. Ponnos a pruebas, porque a nosotros el que nos sustenta es el Señor. Mira, solamente agua y legumbritas. Y mira, después de unos días, míranos a ver si estamos más flacos, a ver si estamos ojerosos, a ver si estamos tristes, cansados, desanimados. O tú mirarás la fortaleza que el Señor ha puesto en nuestras vidas, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios real y poderoso, que es el que nos sustenta. Amén. Entonces dice que los pusieron a prueba y ellos mismos se llamaban: pon a prueba a tus siervos. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir al Señor: ponnos a prueba, Señor, pon a prueba a tus siervos, y mirarás que vamos a mantenernos firmes en tu camino, que no importa las circunstancias de aquí, no nos mueve nadie, Señor? ¿Seremos capaces de hacerlo de esa manera? Entonces, los siervos son probados. Tú y yo somos siervos. No somos cualquier hijo de vecino. Somos siervos porque fuimos comprados y adquiridos a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo pagó un rescate.
¿verdad? Pero le dijeron a esos discípulos, vayan y comiencen a predicar el evangelio, comiencen a predicar las buenas nuevas. Y sabe que a través de los desiertos el Señor también para eso nos prueba, para que nosotros salgamos allá afuera y podamos llevar las buenas nuevas. Podremos decirle, sabes que no importa lo que tú estás pasando, yo conozco un Dios vivo, yo tengo un Dios vivo que es el que me alimenta, que es el que me sustenta, que es el que me fortalece, y aún en medio de necesidades yo puedo ser testimonio para ti del Dios que te estoy predicando. Por eso esos siervos estaban confiados de decir, yo tengo un Dios, a mí me escogió con un plan y con un propósito, y a través de mí el Señor va a dar libertad a todos estos. Van a empezar a conocer a ese Dios vivo y ese Dios real y ese Dios poderoso que tenemos. Y esa es nuestra comisión, mis amados hermanos. Las pruebas también son para eso, para que nosotros salgamos a dar testimonio del Dios que tenemos, Padre de misericordias. Amén. Te vuelvo a preguntar, ¿estás en pruebas? ¿Estamos en pruebas, mis amados hermanos? Y la prueba puede ser muy difícil, ¿verdad? Y otros podrán decir, es que tu prueba está chiquita. Y otro podrá decir, es que mi prueba está muy grande. Y otro podrá decir, es que yo ya no le hallo la salida a lo que estoy pasando, ¿verdad? Pero dicen por allá afuera, en el mundo, ¿verdad? Cada quien, el que trae los zapatos sabe qué tanto le lastima la piedra, ¿verdad? Entonces, hay pruebas para los siervos de Dios, sí, amén. Hay pruebas, pero con propósitos de parte del Señor. Y sabes que no te debes de preocupar cuando haya pruebas en tu vida, porque en medio de la prueba está el Señor. En medio de la prueba el Señor caminaba con ese pueblo de Israel. Dice la palabra que como columna de fuego y como nube. ¿Cuántos de nosotros en medio de la prueba hemos podido mirar la mano de misericordia del Señor sosteniéndonos día con día? ¿Cuántos podemos decir, Señor, sí, ya no siento lo duro sino lo tupido, pero mira, lo más hermoso de todo es que siento tu presencia conmigo? Déselo fuerte al Señor. Recíbelo, Señor. Gloria a ti, Señor. Mis amados hermanos, la prueba puede ser muy difícil. Y puede ser de esta manera, como dice Zacarías 13, 8 y 9. Dice esta palabra: y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé y diré, él es mi pueblo. Y él dirá, el Señor es mi Dios. Fíjese qué palabra tan tremenda, mis amados hermanos, porque a lo mejor la prueba que estamos viviendo es una prueba de fuego. Dice esta palabra, ¿verdad? Que iba a probar una parte, ¿en qué? En fuego, pero con un propósito. Dice esta palabra, para refinar la plata, y también los voy a probar como se prueba el oro. ¿Cuántos han mirado cómo se hace una joya? Un anillo de oro, unos aretes de oro, un collar de oro, una taza de oro, un utensilio de oro. El oro está en bruto, y a veces así estamos nosotros, ¿verdad? Estamos en bruto también porque tenemos suciedad, imperfecciones, cosas que el Señor tiene que depurar, pero el oro se depura a través del fuego. Ahí se le da ese acabado, mis amados hermanos, para tener ese acabado que ahora miramos, ese acabado reluciente, ese acabado fino, ese acabado de valor. Entonces el Señor va a probar y prueba a los que tienen un valor para Él. No va a probar a cualquiera, va a probar a los que tienen un valor para Él. Y a lo mejor tú estás puesto en esta casa como un vaso de plata, a lo mejor estás puesto como un vaso de oro, a lo mejor estás puesto como un vaso de barro, a lo mejor estás puesto como un vaso de madera, ¿verdad? Pero
en todos esos procesos el Señor tiene que probar, tiene que trabajar, tiene que cambiar, tiene que transformar para darnos la forma que Él necesita de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros somos vasos de barro, ¿qué es lo que hace? El Señor nos moldea, ¿verdad? Y mirábamos hace poco una enseñanza que somos barro en manos del alfarero. Y Él nos da forma y de repente no le gusta cómo estamos siendo trabajados y nos puede quebrar y nos rompe y nos dice este jarro de Tlaquepaque, mejor yo lo rompo antes de que solito se rompa y le vuelvo a dar forma. Pero quizá el Señor dice, no, yo te quiero hacer un vaso de plata. Y como a la plata también te tengo que trabajar, como a la plata también te tengo que refinar. Pero a lo mejor el Señor quiere algo más grande para nosotros. Quizá nos quiera hacer vasos de oro, pero a la medida que es el llamamiento del siervo en la casa del Señor, en esa medida es el trabajo que el Señor hace. Y a lo mejor a unos el trabajo o las pruebas son pasables, ¿verdad? Pero al que lo quiere formar de otra manera para que sea de mayor honra, quizá las pruebas van a ser más duras. Pero al que lo trabaja como un vaso de oro, híjoles, las pruebas son tremendas, mis amados hermanos. Muchos no nos levantamos de las pruebas porque decimos, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Pero por eso me gustaba esa palabra que un día daba esa profeta, ¿verdad? Que decía, tú puedes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nosotros, si no podemos, decía esa palabra, si no puedes correr, camina. Pero a lo mejor estamos con tantas pruebas y ya no podemos ni siquiera correr y ya no podemos ni siquiera caminar. Pero ¿qué decía, verdad? Si no puedes correr ni caminar, como sea, arrastrándote, pero tú sigue a la meta perfecta que es Cristo. Sigue, no importan las pruebas ni las circunstancias. Quizá estás siendo trabajado con fuego y el fuego te cala y el fuego te arde y el fuego te causa ampollas quizá, pero todo va a tener una libertad y una bendición de parte de Dios. También se prueba con fuego, mis amados hermanos, y hay muchos de nosotros que tenemos que pasar pruebas de fuego. Yo les decía, a veces decimos, ay, es que me voy de la iglesia porque tengo tantos problemas, pero quizá yo miro y digo, ay, es que tu problema es pequeñito. Y de repente miro a otro y es que pastora, me quedé sin trabajo, me quedé sin casa, me quedé sin salud, me quedé sin nada, pero siguen firmes en el camino del Señor. Entonces podemos mirar cuando se prueba con fuego, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos aguantando. Fíjese que ahorita me recuerdo, hablando de Daniel, esos 3 amigos, ¿quién me puede decir cómo se llamaban? Porque no me acuerdo. A ver. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, ¿verdad? Ok. Bueno, esos 3 hombres tuvieron pruebas, ¿verdad? Tuvieron desiertos en su camino juntamente con Daniel, porque los sacaron de su tierra, los llevaron como esclavos, los llevaron a un lugar donde no conocían otras costumbres, otras comidas, mas sin en cambio ellos se mantuvieron firmes en la prueba. Pero ¿a qué grado fueron probados ellos? Que dice que aún Daniel lo metieron al foso de los leones, mas sin en cambio él no renegó de su Dios, y aún en medio de ese pozo que a lo mejor él no veía salida y miraba que por todos lados estaba el acecho, él pudo mirar una bendición de parte del Señor, porque el Señor mandó a dar una libertad a ese Daniel. En medio del foso de los leones, el Señor, Daniel pudo mirar la mano del Señor sosteniendo su vida y guardándola. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un foso que no le vemos salida y mirábamos en una enseñanza? Es como ese lodo, lodo cenagoso, o como se me fue Elenita, como en el pantano, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos problemas y estamos parados en un pantano, por más que nosotros queremos movernos y salir, nos ahogamos, nos vamos hundiendo y hundiendo y hundiendo más. Y a veces así nos sentimos en los desiertos. Nosotros queremos salir del desierto, pero por más que queremos hacer, por más que queremos buscar una solución en lo natural, si estamos en ese piso inestable, si no estamos firmes en la roca que es Cristo, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a hundirnos, a hundirnos, a hundirnos, mis amados hermanos. Entonces ese Daniel estaba en un pozo
no veía salida, estaba en lo más hondo, en lo más profundo quizá, pero aún ahí él se mantuvo firme en ese desierto y pudo mirar la mano de poder del Señor en su vida. ¿Cuántos de nosotros podemos sentirnos en un pozo hoy? Tenemos que clamar y decirle como ese Pedro, ¿verdad? Señor, sálvame que perezco. Señor, sálvame. Y al momento que nosotros digamos, Señor, sálvame, podemos encontrar esa mano de misericordia del Señor sacándonos. Que Padre que nos diga, terminó tu prueba, sal de ese pozo. Amén. Entonces volvemos a estos tres amigos. Ellos también pasaron un desierto porque tampoco quisieron contaminarse con lo que les ofrecía el rey, con lo que les ofrecía ese pueblo que no conocía del Señor. Y a tal grado fue su prueba de ellos, que ellos sí fue, como dice esta palabra, su prueba fue a fuego. Porque ¿qué fue lo que les pasó a ellos? Dice la palabra que los metieron en un horno, ¿verdad? Que entraron los tres ahí al horno, pero aún ellos, ¿qué dijeron? Nos salve o no nos salve el Señor sigue siendo nuestro Dios. ¿Y cuántos podemos decir, Señor, me saques de esta prueba y de este desierto, no me saques y aquí me tengas hasta que tú quieres? Tú sigues siendo nuestro Señor. Amén. Entonces fíjese qué tremendo que a ese grado de llegar a la muerte, ellos no negaron su fe. Ellos se mantuvieron firmes en la prueba, pero ahí miraron la mano del Señor en sus vidas. Dice ahí la escritura, ¿verdad? Que cuando miraron a través de ese horno, ya no miraron 3 personas, miraron 4, porque el mismo Señor estaba teniendo el cuidado de ellos. Entonces, ustedes y yo podemos estar en prueba, pero miremos quién está a nuestro lado. Miremos que aquel que prometió estar con nosotros no nos va a dejar, y que si estamos en una prueba es de parte de Dios. Porque a veces nosotros estamos reprendiendo, ¿verdad? Estamos orando, estamos echando fuera, y te va Satanás en el nombre de Jesús y el Señor lo reprenda, pero ni siquiera es Él, es una prueba, es un desierto de parte del Señor, porque está probándonos, porque está cambiándonos, porque está transformándonos para llevarnos a una madurez, a que nuestra fe aumente de tal manera que no importa la circunstancia, permanezcamos firmes. Y así como esos 3 hombres, Señor, si tú me sacas ahorita del desierto, o me sacas más adelante, o tú quieres que esté aquí por más tiempo, tú sigues siendo mi Dios. Y es ahí donde entra lo que yo les decía. Muchos apostatan, muchos se alejan, muchos se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no resisten y no entienden la prueba que están pasando. Y a veces el Señor nos prueba hasta con nuestros propios hermanos. ¿A cuántos nos han probado con nuestros propios hermanos? Piedras somos y en el río andamos, y estamos siendo trabajados, mis amados hermanos, pero hay que entender el propósito. Hoy en día mucha gente está apostatando, está alejándose. ¿O saben qué está pasando hoy en día? Con tristeza muchos pastores se los pueden decir, es un recicladero de ovejas. Ahorita están aquí, mañana allá, pasado allá, porque en todos lados muchas veces salimos huyendo de la prueba, muchas veces salimos huyendo porque no queremos pasar esa situación, y estamos como Jonás. Jonás salió huyendo porque no quería hacer lo que el Señor le mandó a hacer, y tuvo que ser probado, y tuvo que ser llevado hasta lo más profundo del Seol, ¿verdad? Y ahí él tuvo que clamar pidiendo la misericordia del Señor. Entonces quizá a veces los desiertos nos van a querer alejar de donde el Señor nos ha plantado, de donde el Señor quiere un crecimiento para nuestras vidas, y es cuando nosotros nos alejamos y andamos brinque y brinque y brinque, y en lugar de ovejas parecemos chivos, ¿verdad? Brincando de un redil a otro, y vamos con el que nos apapacha y con el que nos diga, ven, ya no vas a sufrir aquí. Pero sabes, si tú eres parte del pueblo del Señor, si tú eres parte de esos siervos que el Señor sacó aquí en Marte, en China, en Júpiter, en cualquier iglesia, hasta donde tú te vayas, ahí el Señor nos va a meter a un desierto. Entonces por eso es necesario entender el propósito del Señor. Muchos huimos de la prueba, pero lo que está escrito, mis amados hermanos, así ha de ser, así ha de acontecer.
porque todo es con un propósito para nuestras vidas. Amén. ¿Qué pruebas estamos pasando? El fuego es para purificarnos, para quitar impurezas que estorban nuestro crecimiento y nuestra bendición. Pero ahora vamos a mirar qué otro tipo de pruebas pudiésemos estar pasando. Dice en Primera de Pedro 1, 6 al 8, en lo cual os regocijáis, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Cuántos estamos pasando la prueba de la fe? Dice esta palabra, ¿verdad? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa, fíjese, incluso más preciosa que el oro, la prueba de la fe. ¿Cuántos estamos en una prueba de fe? Una prueba de fe, el Señor te lleva hasta el límite, hasta que digas ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Pero el propósito del Señor es mirar si tu fe permanece hasta el fin. Si tu fe permanece hasta ese momento en el que tú ya agotaste quizá todos tus recursos en oración, en ayuno, en llanto, en clamor, y tú firme en el camino del Señor, pero llega un límite que dices, ya no puedo, pero el Señor ahí va a probar hasta dónde está tu fe. Porque muchos decimos tener fe, pero al buenas y a primeras de los garrotazos o de los cocolazos nos alejamos, ¿verdad? O muchos podemos decir tenemos fe, yo creo y confío en el Señor, pero a tal grado te tiene que llevar tu fe en depender del Señor, porque muchos decimos mañana no tengo que comer, y bueno, yo creo y yo confío en el Señor, pero mañana miramos que ya se hizo de día y que no tenemos la provisión, y muchos corremos a buscar la provisión con el hermano, con la hermana, con la familia, pero no llegamos hasta el punto de decir, Señor, yo aquí no me muevo porque yo sé que tú me vas a bendecir, que tú me vas a dar, que tú me vas a proveer. Y que el testimonio tan lindo de los hermanos, ¿verdad? Que miraban que de veras no había nada, pero ya les llegaban con la provisión, ya les llegaban con una gallinita para el caldo, ya les llevaban con algo, pero porque el Señor mandaba la provisión. Entonces, hasta ese grado hay veces que el Señor quiere probarnos en nuestra fe, quiere probarnos de tal manera si realmente resistimos, si realmente creemos, que de una manera sobrenatural, no sabemos cómo, pero el Señor va a poner la provisión. El Señor no quiere que le ayudemos en cuanto a esta prueba, porque el Señor lo que quiere ver en nosotros realmente el decir, Señor, mi fe está puesta en ti. Mi fe está puesta en ti. Y quizá quiere que como esa mujer, ¿verdad? Que fue este siervo y le dijo, ¿qué tienes? Señor, nada más tengo esta poca de harina y tengo este aceite. ¿Y qué le dijo? Bueno, esta mujer le dijo, pero voy a hacerla, voy a prepararlo porque con esto voy a comer mi hijo y yo, y ya después vamos a morir porque es todo lo que tenemos. Mas sin en cambio a esa mujer en ese momento le llegó una prueba de fe, porque el siervo le dijo, no, primero dame a mí y después tú, ¿verdad? Y entonces dice que la mujer creyó, porque otro hubiera dicho, te estoy diciendo que es lo único que tengo, es lo único que tengo, y si yo te lo doy a ti, yo me voy a morir de hambre, ya ni siquiera me voy a ir con la panza llena, ¿verdad? No. Mas sin en cambio dice que ella creyó, pero por esa fe, por esa convicción de saber que era un siervo de Dios y lo que estaba depositando,
Dios lo iba a tomar en cuenta. Ella pudo mirar una provisión mucho mayor en su vida y en su casa. Entonces, de tal manera trabaja el Señor que aún a pesar de esas circunstancias te puede decir, ¿qué tienes? Y tú le puedes decir, Señor, nada más tengo 1 kilo de tortillas y medio kilo de frijoles. No, pues dáselo a esa familia porque no tiene nada. Señor, pero es que yo no tengo nada. Dáselo. Pero qué padre que tú le das eso al que el Señor te lo dijo y el Señor te llega con el pollo, con el pescado, con la carne, con los manjares, porque le creíste al Señor. Amén. Déselo fuerte al Señor. La prueba de la fe, mis amados hermanos, es para llevarnos al extremo, hasta lo último, como esa mujer. Señor, es todo lo que tengo, pero si tú me dices que te lo dé, te lo doy, Señor, pero sabiendo que el Señor no es deudor de nadie, que a la medida que tú te despojas, tú vas a mirar una más grande bendición en tu vida. Y tú vas a mirar esa provisión y tu aceite nunca va a cesar y el alimento nunca va a faltar, mi amado hermano. Pero esto es una prueba de fe. Esto es realmente al valiente que dice, Señor, yo tengo fe y yo me mantengo firme porque sé que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque yo sé, déselo fuerte al Señor. Recíbelo, Señor. El Señor es el mismo. Y los milagros, los prodigios, lo que el Señor hizo antes, lo va a seguir haciendo hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Tan solo es necesario creer. Si tú estás en una prueba de fe, cree que el Señor va a dar respuesta a lo que estás pasando. Amén. Vamos a mirar otra cita en Salmo 7:9, dice la palabra: acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Fíjese que otra de las pruebas por las que tenemos que pasar como siervos, como pueblo, como hijos de Dios, mis amados hermanos, es la prueba del corazón y la prueba de la mente. Dice la palabra, donde están, se me fue ahorita la palabra. Bueno, pero cuando dice, ¿verdad? Donde están tus riquezas, ahí está tu corazón. Muchos tenemos nuestro corazón en lo que miramos, en lo que palpamos, pero ¿por qué el Señor nos dice, hijo mío, dame tu corazón? Dame tu corazón, porque tu corazón te puede engañar, tu corazón te puede seducir, tu corazón te puede decir, ¿qué estás esperando ahí? ¿Qué estás esperando? Si mira el Señor cómo te tiene, y el corazón anidando ahí sentimientos que no son del Señor. Pero por eso el Señor dice, dame tu corazón, porque si tú me lo das, yo lo voy a llenar. Yo lo voy a llenar de mi palabra, yo lo voy a llenar de fe, yo lo voy a llenar de mi presencia. Y aun cuando venga el enemigo a quererte decir, mira, te hace falta pan. A Jesús le dijeron, ¿verdad? Mira, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mas sin en cambio el Señor Jesús le dijo, a ver, tranquilo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces muchas veces nos van a probar en nuestro corazón, a ver, no que tú tienes tu Dios, no que Dios te respalda, no que Dios está contigo. Y mire, dardos al corazón para hacerte caer, mi amado hermano, mi amada hermana. Pero sabes que el Señor te mete una prueba para mirar qué es lo que hay en tu corazón. Porque Él quiere despojarte de lo que no es bueno, de lo que no le sirve, volvemos como ese pueblo de Israel. Probó su corazón porque su corazón estaba lleno de Egipto. Su corazón estaba lleno de todo lo que habían vivido, de todo lo que tenían en su corazón cuando eran esclavos. Y por eso el Señor, cuando nos trae a su camino, dice, yo necesito probar tu corazón. Yo necesito probar tu corazón para sacar todo aquello que te sembraron, todo aquello con lo cual te encadenaron, todo aquello con lo cual te ensuciaron. Ensucia nuestro corazón, mis amados hermanos, de tal manera que a veces no creemos en el Señor, que a veces contamina nuestro corazón de tal manera que mire, cuando vienen los problemas o las situaciones, por eso es que nos alejamos de la casa del Señor. ¿Y qué culpa tuvo Dios? ¿Y qué culpa tuvo el Señor?
ninguna. Mas sin en cambio no pasaron la prueba del corazón porque se dejaron contaminar, se dejaron llenar y por eso simplemente su corazón, que es engañoso, los hizo apostatar del Señor. Por eso el Señor dice: tengo que probar tu corazón para sacar lo que hay en tu corazón y para poner de mi presencia en tu vida, de mi palabra en tu vida, de mi semilla, de mi agua, para que tú empieces a germinar, a dar frutos de bendición. Y también dice que prueba la mente. La mente es engañosa, mis amados hermanos. ¿A cuánto no nos ha engañado nuestra mente? El Señor dice: quiero ponerte una mente de Cristo, porque tu mente que tú traes está embotada, está contaminada, está sucia. Y por eso es que el Señor prueba la mente. Recordemos que en la mente residen las emociones, residen todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nuestra mente es nuestra y no del Señor, ahí por eso es que somos tan cambiantes, por eso somos de doble ánimo, por eso hoy queremos, mañana no queremos, hoy creemos, mañana no creemos. ¿Por qué? Porque el Señor está mirando qué es lo que hay en la mente, pero por eso dice: yo quiero tu mente. Yo quiero tu mente porque quiero poner en ti la mente de Cristo. Empieza a vivir como Cristo, empieza a pensar como Cristo, empieza a ver como Cristo, empieza a actuar como Cristo. Por eso el Señor prueba nuestra mente para cambiar la mente humana y poner la mente de Cristo. Amén. Cuando nosotros tenemos la mente humana, caminamos haciendo las cosas a nuestro ver, a nuestro parecer, a nuestro pensar, y por eso muchas veces la regamos. Pero cuando ponemos la mente de Cristo en nosotros, ya no decimos: Señor, lo voy a hacer por mí. Señor Jesús, ¿tú qué harías? Señor Jesús, ¿tú cómo resolverías esto? Señor Jesús, ¿de qué manera hacemos esto? Entonces empezamos a ser transformados, mis amados hermanos. Amén. Vamos a mirar. ¿Cómo viene esta prueba del corazón y de la mente? Dice en Salmos 17:3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Sabemos, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros pecamos con la boca, murmurando, contendiendo, levantando falsos, es que están probando nuestro corazón y vamos a salir reprobados, ¿verdad? Pero dice esta palabra: me has puesto a prueba y nada hallaste. ¿Cuántos podemos decirle: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces que yo estoy lleno de ti? Ponme a prueba, Señor, porque nada vas a hallar. No vas a hallar chismes, no vas a hallar murmuraciones, no vas a hallar envidias, no vas a hallar contiendas, no vas a hallar malas palabras. Ponme a prueba, Señor, ponme a prueba, porque mi corazón es conforme a tu corazón. Gloria a Dios, amén. Entonces, para eso se prueba el corazón, para no pecar, mis amados hermanos. Un corazón que está lleno de todo menos del Señor es aquel que peca. ¿Y cómo lo puedes mirar? Mira de qué manera hablamos y entonces mirarás qué es lo que sale de nuestra boca. En Salmos 11:15 dice la palabra: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. La prueba de la justicia. El Señor también prueba nuestra mente y nuestro corazón para saber si somos justos con nuestra familia, si somos justos como hermanos y aún si somos justos allá afuera, mis amados hermanos. Amén. Vamos a otro rápido porque se nos termina el tiempo. En Salmo 105, 17 al 20. ¿Qué más puede probarte el Señor como pueblo del Señor, o como siervo, como llamado, como escogido? Dice en Salmo 105, 17, 20: envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas. Hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Fíjese que algo que también el Señor nos va a probar, o cuando estamos en pruebas o desiertos, es también el Señor lo que quiere probar es la palabra. ¿Cuántos hemos recibido palabra del Señor?
¿Cuántos hemos leído palabra del Señor? Pero ¿cuántos hemos vivido la palabra del Señor? Porque es ahí donde el Señor nos va a poner a prueba. Va a decir, a ver, yo ya te enseñé esto, yo ya te mandé, bueno, cuando tú leías mi palabra, yo ya te enseñé esto, ya te revelé esto, ya te dije a través de una predicación quizá esto, a través de sueños, yo ya te dije esto. Entonces el Señor va a probar la palabra, no tan solo que la hayamos recibido, sino que va a probar en nosotros que esa palabra sea una realidad en nuestras vidas, que sea un rema. Porque cuántos de aquí el Señor nos puede decir, quiero que sean cambiados, quiero que sean transformados, quiero que sean árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Y ahí les va esta tormenta. ¿Y cuántos podemos decir, sí, Señor, creo a tu palabra? Pero el Señor va a mirar cuando venga la tormenta. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor nos ha dado mucha palabra. ¿Qué hemos hecho con la palabra? No la hemos comido y la hemos vivido, porque si nosotros decimos, si creo a tu palabra, si vivo tu palabra, entonces el Señor va a decir, a ver, te voy a probar en la palabra, a ver si es cierto que lo que tú dices lo estás desarrollando o tan solo me hablas de dientes para afuera y no es una realidad en tu vida la palabra. El Señor va a probar que la palabra que hemos recibido nos haya, es como cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿verdad? Teníamos un conocimiento, nos daban todas las materias, ¿verdad? Matemáticas, español, cualquier ciencia. Y después de un tiempo que nos estaban dando clases y clases y clases, llegaba un momento en que nos ponían a prueba para ver si esos conocimientos que adquirimos eran una realidad en nuestra vida. De la misma manera el Señor nos trae a su camino y nos da palabra, y nos da palabra, y nos da palabra, y nos da palabra, pero llega un momento en el que el Señor dice, a ver, ya te llené de palabra, ya estás hasta acá de palabra, pero ahora quiero mirar que esa realidad, que esa palabra sea una realidad en tu vida y que realmente esa palabra que estás declarando le estés creyendo y le estés viviendo. Amén. Por eso el Señor prueba en la palabra, mis amados hermanos. ¿Cuántos hemos recibido palabra? ¿Los han probado en la palabra? Porque créame que el estar aquí enfrente, los que predican la palabra del Señor, el Señor nos da la palabra. Pero a veces vienen los desiertos, las pruebas, los cocolazos tan fuertes que decimos, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Te acuerdas lo que predicaste? ¿Te acuerdas lo que le dijiste al pueblo? Pues estoy mirando que sea una realidad en tu vida la palabra. Para eso es la palabra, mis amados hermanos. Dice el Señor que vamos a dar cuentas de todas las palabras. ¿Qué hicieron con la palabra que les di? La vivieron, la pusieron por obra, la creyeron, ¿qué hicieron? Y por eso viene la prueba. Amén. A Pedro dijo palabras, ¿verdad? Señor, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y ¡zas! Acabando de decir eso y que lo prueban, ¿verdad? Pero el Señor, que conoce todas las cosas, sabía que ahí iba a fallar, pero es tan bueno y tan misericordioso que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y ya por último, Segunda de Corintios 2, 5 al 11, dice la bendita palabra del Señor. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberéis perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Este siervo hablando, ¿verdad? Para que Satanás no tome ventajas sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. ¿En qué otra cosa, Señor, nos prueba y casi todos reprobamos?
En la obediencia, en la obediencia, en la obediencia. Dice la palabra que el Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Y podemos venir con mucho sacrificio a servirle a la casa del Señor. Y podemos venir con mucho sacrificio a estar en la casa del Señor. Pero si no somos obedientes, ¿qué pasa? En balde todo, en balde todo. Entonces el Señor también quiere probar en su pueblo la obediencia. Y les he dicho, ¿verdad?, que el Señor Jesús es ejemplo en todo. El Señor fue obediente cuando Él estuvo aquí. ¿A cuántos de nosotros que nos digan, sabes qué, te vas a ofrecer en sacrificio, te van a crucificar, te van a golpear y vas a morir y te van a insultar por todos estos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, sí, Señor, yo te obedezco y yo sé que pues de esto va a salir algo bueno? Ahí voy como ovejita al matadero, Señor, si tú me dices, yo voy a obedecer. ¿Cuántos lo podríamos hacer? Tenemos ejemplo en el Señor Jesucristo, porque dice que como cordero fue llevado al matadero y mire, calladito. ¿Y por qué dicen que como cordero? Fíjese, ¿cuántos han visto cómo hacen la barbacoa cuando matan a un borreguito? De veras que yo llegué a mirarlo. Mire, a un borreguito le clavan una punta así larga, un cuchillo largo y se lo clavan aquí. Y lo ponen así acostadito al borreguito, le ponen ahí una tina y empieza a desangrarse el borreguito. Y mire, así calladito. ¿Cuántos han visto cómo matan a un puerco? Y ¡guau, guau, guau! Y chilla el puerco por todos lados. Y a veces pero los borreguitos, mire, así de veras, calladitos, sin decir nada. Y por eso nosotros, el Señor nos asemeja a ovejas, porque tenemos que ser, mire, calladitos, obedeciendo al Señor. Y aun cuando a veces no nos parece, debemos de creer y confiar que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces el Señor también nos va a probar en la obediencia. Si hasta el día de hoy hemos sido desobedientes, hay que decirle, Señor, perdónanos. A lo mejor por eso estoy pasando tantas situaciones, porque en lugar de oveja soy chivo, Señor. Perdóname, por favor, pero mira, yo ya quiero pasar esta prueba de la obediencia. Mira, mejor, como dicen allá afuera, flojito y cooperando para que tú hagas la obra en mi vida, Señor. Amén. Y ya, ahora sí, con esto termino. En el camino del Señor todo tiene bendiciones, ¿verdad? ¿Cuál es la bendición de las pruebas? Santiago 1, 2 y 4 dice la palabra del Señor: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Hoy yo les digo a ustedes, hermanos míos, pueblo hermoso de llamada final Nezahualcóyotl, el que os halléis en diversas pruebas, ténganlo por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Cuando nosotros pasamos los desiertos, las pruebas, van a probar nuestra fe, van a probar nuestra paciencia, pero con el propósito de que seamos perfectos, y que en esa perfección, mis amados hermanos, estemos completos y que no nos haga falta nada. Y podemos decir, ay, pero yo quiero los millones y no los veo. No te hace falta nada, porque al que tiene al Señor en su vida no le hace falta nada. Amén, gloria a ti, Señor. Y mire, dice, bienaventurado, en el versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Fíjese qué hermoso, que lo máximo para nosotros al ser probados y permanecer y salir de esas pruebas, de esos desiertos, dice recibir la corona de la vida. Por eso tú y yo estamos aquí, para recibir la corona de la vida. Amén. Y mire, a través de la palabra podemos mirar a muchos hombres y mujeres, ¿verdad? José salió del pozo, y José no tan solo salió del pozo, salió de la cárcel, salió de todo lo que tuvo que pasar en desiertos,
mas sin en cambio nunca miramos en la palabra que José haya renegado del Señor. Se mantuvo firme, creyendo, confiando, y por eso alcanzó un nivel de llegar a ser el segundo de Faraón. Todo tiene una bendición de parte de Dios. Daniel salió del foso porque el Señor estaba con él. Jonás, aún a pesar de todo lo que renegó, en ese momento de clamor del Señor, el Señor lo escuchó y salió del pez. Elías salió de la cueva, Lázaro salió de la sepultura, Sadrac, Mesac y Abednego salieron del horno de fuego. Si el Señor hizo eso por todos estos que habla la palabra, cuánti más o qué no puede hacer por ti y por mí el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para pedirle al Señor que siga guardándonos, mis amados hermanos. Podemos mirar que ninguno de esos personajes murió ni se quedó en la prueba. ¿Por qué? Porque miraron la presencia del Señor en su vida. Amén. Sigamos confiando que el Señor es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos sustenta y el que nos libra de todo mal, mis amados hermanos. Vamos a orar.